Bendecidos con toda bendición. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, pastor de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor. Y estamos en el partido de Hurlingham, transmitiendo directamente en vivo desde la ciudad de William Morris. Y la verdad que un día hoy de lluvia, tormenta un poquito, y decidimos transmitir desde acá, de este lugar. Así que le damos gracias a Dios por todos los hermanos que se conectan, se van conectando de la ciudad de Buenos Aires y de otros lugares también. Le damos gracias a Dios por la radio, Gracia Masiva, JMA. Y nosotros estamos agradecidos, por eso es que le damos gracias a Dios y es un gozo para nosotros, es un privilegio poder transmitir en vivo, porque nosotros podemos transmitir directamente desde la radio, desde el Facebook, a diferentes lugares, ¿no? Nunca sabemos para quién es esta palabra, nunca sabemos a qué persona va a llegar esta palabra, nunca sabemos a qué familia o a qué persona o a qué país va a llegar esta palabra. Por eso es muy importante que nosotros podamos separar un tiempo para escuchar la palabra de Dios. Y la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, es una iglesia en donde nosotros lo que aprendemos y lo que predicamos son enseñanzas, Por eso es que no es una prédica donde de pronto hay un escenario y hay show, sino que es más bien serio, ¿no? Y cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, lo que transmitimos es un mensaje serio, porque todo lo que tiene que ver con el Evangelio tiene que ver con personas que Dios nos vuelve sabios, nos vuelve inteligentes, no para nosotros hacer maldad o para saber más que nadie, sino que, como digo siempre, hay dos formas de poder uno aprender, y uno puede ser por medio de la palabra de Dios y otro es por medio de los errores, ¿no? Yo elijo aprender la palabra de Dios, y nosotros, claro que sí, no somos seres humanos comunes, nosotros no somos seres humanos, tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza la tenemos que alimentar, la tenemos que estar cultivando, podemos decir, no por medio de actos, sino por medio de separar un tiempo, un momento, para la parte espiritual. Hay mucha gente que no entiende sobre estas cosas, por eso es que nosotros damos esta enseñanza. Recuerda que estamos en la serie que comenzamos en este nuevo mes, ¿no? Estamos en 31 de agosto, pero ya esta enseñanza ya corresponde a lo que tiene que ver todo el mes de septiembre. Seguramente nos va a llevar entre 3 y 4 clases. Se llama la serie Derribando Fortalezas. Y como dije recién, tenemos en nuestra mente la parte natural y la parte que es espiritual. Escuchá lo que dice en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él
no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mirá vos, yo no iba a leer todo el pasaje, pero es muy bueno, ¿no? Muy bueno saber siempre el anterior al texto y el posterior al texto para saber de qué está hablando la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que sacan las palabras de contexto, sacan la palabra tiene, es viva, la palabra tiene un significado, pero hay muchos maestros, podemos decir, muchos que se autonombran en este tiempo o quieren enseñar un evangelio diferente y entonces corrompen, contaminan, cambian la palabra y eso es lo que forma en la mayoría de las personas. Luego, lo que forman son fortalezas. Y eso es lo que nosotros queremos estar en este mes meditando en esta palabra. ¿Qué significa la palabra fortaleza? Y cómo comienza y de dónde viene las fortalezas. La fortaleza es algo sólido y es algo construido. ¿Sí? No lo voy a hacer repetir, pero mediten esto. La fortaleza es algo sólido y es algo que ha sido construido. Entonces, fíjate, hay un hombre muy, muy importante, un empresario que hizo una de las aplicaciones más importantes de las redes sociales, y es un joven, y este joven dijo una vez una frase que utilizó él, ¿no? Él dice que la mente, a la mente llegan ideas, pero luego a esas ideas uno le da la forma. No es que la idea viene completa, sino que uno le da la forma. ¿Qué quiere decir esto? Que una fortaleza se forma en una persona, ¿sí? Se forma porque la persona ya estuvo pensando antes, continuamente, todo el día, todo el mes, todo el año, en esa idea. Le estuvo dando forma. Entonces, por eso que se forman las fortalezas. Algunos tienen fortalezas de años, 40, 50, 60 años, y son personas que de pronto son difíciles de cambiar. Lógicamente, como dice mi pastor, no podemos cambiarlos con nuestra fuerza, sino que tiene que ser por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que convence, el que cambia, transforma las vidas, rompe las cadenas, rompe las fortalezas, rompe las estructuras que hay en la mente de las personas. Hay muchas personas que dicen, por ejemplo, nací en un lugar pobre, entonces la persona cree que va a ser pobre como los familiares, o porque todos tienen cáncer, esa persona también va a tener cáncer. Entonces empieza a pensar y se le forma una fortaleza. O el horario en el que se levanta, o de la forma que se crió, o el lugar donde estudió, o el lugar donde se congregó durante años. Y la persona piensa que las cosas se hacen de esa forma, de esa manera. Y se le forma fortalezas en la mente de las personas, de los pueblos. Por eso que luego se forma una cultura. Una cultura es cuando ya toda la sociedad tiene esa forma de vivir, esa manera de vivir.
Mi pastor daba un ejemplo hace muchos años que decía con respecto al fútbol, ¿no? Que donde se da o se transmite en ese horario el partido de fútbol, todo el mundo está conectado en ese horario, porque ya todos tienen una forma de vivir, tienen un horario, tienen una forma de expresarse, hasta la forma de hablar cambia, la forma de actuar. Por eso es que las fortalezas es muy importante trabajarlas. Las fortalezas es algo que el Espíritu Santo, es algo que Dios mismo rompe las fortalezas de nuestra mente, rompe la palabra de Dios, es el que derriba esas fortalezas para que en ese lugar donde estaba la fortaleza ahora esté la palabra de Dios. O en ese tiempo a lo que tú le dedicabas antes, tanto tiempo, tú le dedicabas a algo, y ahora cuando vienes al Evangelio, todo el tiempo que ocupabas en eso, ahora, por medio de la gracia de Dios, tú lo ocupas escuchando la palabra de Dios o aprendiendo la palabra de Dios. Y esto es cuando una fortaleza ya fue derribada. Cuando una fortaleza ya fue derribada, fue sacada de tu vida, ahora sí, la palabra de Dios comienza a, a manifestarse, comienza a dar fruto en todo tu ser, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, se manifiesta todo lo bueno de Dios. Y como decía acá Pablo, dice, pero el hombre natural, estamos en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe, no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu de Dios? Podemos poner un ejemplo. Una cosa del Espíritu es ser guiado por el Espíritu de Dios. No todas las personas son guiadas por el Espíritu de Dios. Algunos se mandan a hacer cosas y luego le sale mal. Un negocio, algo que compró la persona y le sale mal. Por eso damos mucho hincapié a que las enseñanzas sean de un pastor de gracia. Yo me acuerdo cuando me enseñaron de la fe. Decían que la fe era para comprar cosas, ¿sí? Decían que la fe era para comprarte una camioneta, comprarte una casa. Pero para eso no es la fe. La fe es para las cosas del Espíritu. Es para que tú puedas ver, puedas percibir, puedas saber cuando algo es del Espíritu, cuando algo es de Dios. Porque hay cosas que dice acá, hay cosas que son del Espíritu de Dios y cosas que no. Por ejemplo, a veces hay hermanos que dicen, pastor, ¿puede orar por mi carro? ¿Puede orar por mi auto que no anda? ¿Puede orar por mi tele que no enciende? ¿Puede orar por mi casa? Y la respuesta es no, yo no oro por cosas que no son del Espíritu. No oro para que una tele te ande. Eso tenés que agarrar y llevarlo al técnico. Tenés que agarrar y llevarlo al especialista. Y me da mucha gracia porque por eso es que un pastor, un ministro, es pastor. No es técnico, no es plomero, no es albañil. Para eso están los que estudian eso, los que están todo el día con eso. ¿Ves? Entonces a la gente de pronto se le forma fortalezas y creen que las cosas del espíritu son un juego, que las cosas del espíritu son para cosas materiales. Pero la fe, ese espíritu, claro que sí se manifiesta en el mundo físico, en el ambiente. Yo puedo percibir cuando entro a un lugar, a veces, cosas que son cosas espirituales, pero a veces no. A veces no estoy bien conectado y puedo entrar a cualquier lugar, pero a veces la gente confunde el desorden, ¿no?
siempre doy un ejemplo. No va a venir un ángel a hacerte la cama. No va a venir un ángel a repararte la tele, ¿no? Los ángeles están para tu cuidado, están para ser tu seguridad, tu escudo, para fortalecerte. Los ángeles están para abrirte camino. Pero los ángeles no están para reparar autos, para hacer cosas que son de las cosas de este mundo, de esta tierra. Por eso Pablo dice, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. El hombre natural muchas veces busca pelea, busca contienda, está todo el día pensando en las cosas que son de la carne, en las cosas que son cosas del mundo, las cosas materiales. Hay gente que se desborda, se desvive, que dicen, vienen y dicen, ¿sabe, pastor, qué bendición? Tengo un trabajo más, ahora tengo 3 trabajos. Y la persona no tiene tiempo para congregarse, vive estresada, vive enferma, vive tomando pastilla, vive corriendo, subiendo, bajando de un tren, porque yo estuve en ese lugar y sé lo que es tener hasta 3 trabajos, no tener tiempo ni para cepillarme los dientes, ni para peinarme, ni para bañarse, ni para comer uno. Y a veces la gente se desborda pensando que va a tener alguna ganancia de eso. Pero Pablo dice, ¿cuántas cosas para mí eran ganancia? Pero yo lo di como pérdida, lo di como basura para entender y tener el conocimiento de Cristo, para tener el entendimiento abierto a las cosas del Espíritu. Por eso es muy importante saber que aún nosotros, como personas que hemos nacido de nuevo y que somos personas que estamos, que hemos nacido de nuevo, que tenemos la nueva naturaleza, que estamos conectados con las cosas de Dios, aún queda la parte humana, de humana sabiduría, lo que dice Pablo, aún queda la parte emotiva. La parte emotiva es la parte de los recuerdos, la parte de los sentimientos. Por eso que Pablo dice, nosotros usamos la mente de Cristo, nosotros usamos la parte espiritual de nuestra mente. Nosotros vivimos en nuestra mente espiritual. Por eso es que percibimos las cosas del Espíritu. Yo, por ejemplo, los sábados separo el tiempo para predicar la palabra de Dios. Por lo general, no estoy en mi casa. Por lo general, los sábados salgo a predicar la palabra de Dios. Esto ya hace años. Y a veces pasa que los familiares no entienden que uno ya tiene una labor y que uno separa el tiempo. Pero para nosotros es necesario separar el tiempo para aprender, estar conectado a las cosas del Espíritu. Porque dice que las cosas que son para los que son del Espíritu, estos son guiados. Para los que son del Espíritu, son guiados por Dios. Los que son del Espíritu tienen el fruto del Espíritu. Los que son del Espíritu tienen los dones activos. Los que son del Espíritu, Dios puede revelarles cosas. Los que son del Espíritu, Dios puede revelarle cosas, puede revelarle misterios. Los que son del Espíritu, Dios puede interrumpir, podemos decir, tu sueño, tu cena, ese día donde vos de pronto ibas a hacer algo, Dios puede interrumpir y vos estás presto para servirle a Dios. Mucha gente ya tiene estructurado una vida de que lunes a viernes hago esto y está muy bien. Podés llevar una vida que ya tiene, pero no podés ser guiado por el Espíritu. Porque ese tiempo, si Dios te dice que tenés que ir a un lugar, ya lo tenés reservado para ese trabajo o esa labor que tú ya, podemos decir de alguna manera, ya ocupaste el tiempo.
Lo mismo pasa con nuestra mente. Yo digo que la mente es como ese ascensor en donde para que tú puedas entrar tiene que bajar alguien. De la misma manera pasa de que nosotros, para que la palabra de Dios entre en nuestra mente, tenemos que separar ese tiempo para la palabra de Dios. Hay gente que no entiende esto, que dice, no, pero pastor, mire, yo tengo que hacer muchas cosas porque yo soy un hombre ordenado. Una vez, hablando con un pastor que me decía que él era un hombre ordenado, este pastor, yo le digo, ¿qué pasa si tú te enfermas? Esa enfermedad rompe tu agenda. Y dice, ¿qué me estás maldiciendo? No, te estoy dando un ejemplo de que hay cosas que tú no las tenías anotadas en tu agenda, pero vinieron. Nadie sale con el auto a decir voy a chocar hoy, pero el accidente ocurre. Entonces, o hay enfermedades, o hay cosas que pasan en la vida que después la gente queda loca, o queda loco, o queda mal. Dice, yo dependía de este trabajo y ahora perdí el trabajo. ¿Ves? Pero por eso es necesario para nosotros, es vital estar conectado con las cosas del Espíritu de Dios. Saber que las cosas del Espíritu de Dios para el incrédulo es locura. Dice, no puede ser así. Yo vivo a mi forma, pastor. Yo vivo a mi manera. Yo siempre hice lo que quise. Yo siempre ordeno mis cosas, mis tareas. Pero nosotros que somos espirituales tenemos que tener una mente que Dios pueda darle forma a tu mente y no tener nosotros un formato de vida o una forma, porque Dios, tenemos que darle lugar a Dios, tenemos que darle lugar al Espíritu de Dios. Por eso te digo que es muy importante saber que, claro que sí, que nosotros le damos el espacio a Dios. Y Dios, ese espíritu, Dios conoce lo que hay en nuestra mente, conoce lo que estamos pensando. Por eso comenzamos diciendo que una fortaleza es algo que fue edificado. Una fortaleza es algo sólido, es algo que fue construido, es una construcción. Y como dije al principio de la grabación, que una fortaleza se comienza cuando una persona comienza con un pensamiento, después se hace una idea, después esa idea sigue creciendo y se materializa y se forma una manera de vivir. Eso es una fortaleza, algo ya construido. Por eso que hay muchas familias o muchas empresas, muchas, inclusive iglesias, entre comillas, que ya tienen un formato y que ellos dicen, nosotros no vamos a cambiar el formato, ¿no? Ustedes no nos van a cambiar el formato. Yo he hablado con algunos ministros y ellos, cuando uno le dice, mirá, el evangelio es de esta manera, ellos dicen, no puede ser así. Es como a mí me enseñaron hace 40 años y no lo podés mover de ese lugar, porque ellos ya tienen un formato, ya tienen desde años, desde hace 40 años, 50, ya tienen ese formato y es como que nosotros le venimos a cambiar ahora, le venimos a cambiar las cosas. Por eso que Dios, cuando le habló a Jeremías, le dijo, mira que te he puesto para derribar, ¿no? No es la enseñanza que traje hoy, pero Dios nos pone a nosotros para derribar esa fortaleza. Fortalezas que están aún en nuestra mente. Y claro que sí, es nuestra tarea, no es de nadie más, es nuestra tarea dejar que el Espíritu de Dios rompa con esas fortalezas y que nosotros podamos poder salir de la programación o la estructura que ya está en nuestra mente, ¿no? Que ya está instalada en nuestra mente, ¿no? Como una computadora cuando uno le instala una aplicación o el teléfono, ¿no? Le instala un programa, una aplicación
y ya tiene un formato. Entonces tú ahora tienes que resetear, tienes que cambiar todo. Por eso es que nuestra mente tiene que ser moldeable, tiene que ser dejada que, que el Espíritu te guíe, que el Espíritu te guíe, dejar que Dios obre en tu corazón, en tu mente, que Dios te pueda guiar, porque nosotros, hablo los que somos espirituales, ¿no? Como dice Pablo, nosotros que somos espirituales. Pablo decía, comenzó diciendo, el Evangelio vino para nosotros, los gentiles, y después dice, pero no somos como los otros gentiles que andan en la carne, en la vanidad de la mente. O sea que había dos clases de gentiles, ¿no? Podemos decir, había dos clases de gentiles, porque dice, no somos como los otros gentiles, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos ver que Pablo conocía diferentes personas y diferentes calidades de vida, diferente manera que se puede vivir, ¿no? Porque a veces cuando uno habla con personas de otros países o de otras ciudades que tienen diferentes culturas, ¿no? Por ahí se levanta, yo por ejemplo me levanto y tomo mate o café, pero hay otro que se levanta y se pone a hacer ejercicio, o toma una limonada, o toma ¿no? algo directamente. Yo, por ejemplo, antes, cuando estaba en el Evangelio de Pactos Mezclados, me acuerdo que cada vez que yo iba a predicar, que no era muy seguido, era una vez al mes, me invitaban a algún lado o me daban permiso para predicar, pero yo ese día no comía hasta que no dé la palabra. O sea, ya tenía ese formato de no comer, de ayunar, porque yo pensaba que si no, Dios no me iba a hablar, porque yo tenía que ir a predicar, a dar un mensaje, y yo iba a estar comiendo, y pensaba que Dios, ¿cómo es? Que para usarme, Dios, yo tenía que estar en ayuno, tenía que estar ese día totalmente, digamos, apartado, ¿no? Eso era cuando estaba en el Evangelio de ley. Pero ahora, cuando conocí la gracia, entendí que en nosotros hay un descanso, hay un descanso, hay una seguridad, hay una paz que nos da la tranquilidad, ¿no? Que nos da Dios, que nos da el Espíritu de Dios. Pero claro que sí, ahora en nosotros nos toca la parte de renovar nuestra mente, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a chequearnos, podemos decir, nosotros mismos, y empezás a chequearte, ¿no? Bueno, ahora estoy en la gracia, pero tampoco puedo, digamos, exagerar y permitirme cosas. Yo tengo que de igual manera, tengo que darle lugar a Dios, darle a Dios el tiempo, el momento para que Dios pueda moldear mi mente, cambiar mis pensamientos, cambiar mis ideas. Quizás yo estoy encarando la vida o las cosas de una forma que no tengo que manejarme, o quizás no estoy eh, llevando la organización, como te dije recién, de la semana o del mes de una manera como Dios quisiera. Y yo en este tiempo ya estamos en unas horas para que comience el mes de septiembre, y yo quiero que Dios me guíe en este nuevo tiempo que va a comenzar estamos entrando en la primavera acá en Buenos Aires, pero yo quiero que Dios siga hablando a mi vida, que Dios siga hablando a mi vida, que Dios siga enseñándome cosas, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir avanzando en las cosas de Dios, no quiero estancarme, no quiero estar ligado a horarios o a cosas que me limite con el dinero o con el tiempo. Yo quiero que si me sale un viaje,
el año que viene yo tenga el tiempo para poder irme, tenga el dinero, tenga las finanzas para poder viajar, si Dios quiere que viaje, si Dios quiere para mí que vaya a alguna ciudad, algún país, quiero que Dios me provea, ¿no? Claro que sí, las finanzas, el tiempo tengo que apartarlo yo, pero Dios me tiene que guiar, me tiene que abrir las puertas para los lugares que van a recibir esta palabra. Hay muchos lugares que necesitan escuchar esta palabra de gracia, porque hay mucha gente que está viviendo mal, que está sufriendo, que está en un evangelio diferente, en un evangelio de ley, de castigo, de que Dios no quiere bendecirte, o que Dios quiere castigarte, o que Dios no quiere que vivas bien. Entonces la gente, como cree, están viviendo de la manera que ellos creen, ¿no? Están sufriendo, están pasando muchas cosas, porque como te decía recién, hay fortalezas en la mente de las personas. Ellos dicen, no, no es así. Dios me tiene que entender a mí. Y es al revés. Yo tengo que buscar cómo entender la palabra de Dios. Dios es espíritu y Dios es orden. Y Dios, claro que sí, ordena nuestra vida, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Tenemos que, como yo digo siempre, doy un ejemplo del interruptor de la luz, ¿no? Que se prende y se apaga. Tu mente puede estar en la parte de la emoción, en la parte emotiva, cambiar a la parte del espíritu. Tú eres el que tiene el control de tu mente, el control de tu cuerpo, el control de tu vida. Nadie te va a empujar a obligarte a hacer nada. Eres tú el que cambia ese interruptor para que la parte del espíritu comience a fluir en tu vida. Si tú no le das lugar, el espíritu no va a fluir en tu vida. Va a estar la gracia protegiéndote para que no te pase nada, pero puede ser que quedes en un lugar, y yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero que Dios me siga guiando, me siga llevando a lugares, que la radio continúe, que los hermanos escuchen esta palabra, sean edificados en el fundamento correcto, sea derribada toda fortaleza, toda construcción, porque déjame decirte algo, el diablo fue destruido, fue, ¿cómo se dice?, derrotado en la cruz del Calvario, pero aquí está el sistema del mundo y las obras, ¿no?, que dejó a causa del pecado de Adán, quedaron esas obras, ¿no? Por eso cuando Jesús caminó aquí en la tierra dijo, yo vine a destruir las obras del diablo, ¿no? Yo vine a destruir. O sea, el que tiene la autoridad es Cristo, ¿no? Pero en nosotros, cuando aprendemos la palabra, comenzamos a derribar en nuestra mente, porque yo, por ejemplo, la enseñanza esa que enseñó Pablo, ¿se acuerdan? Que habla del yelmo, del escudo, de la espada. ¿Se acuerda? ¿Alguno se acuerda de esa enseñanza? Del escudo de la fe. Todo eso es bueno, pero es algo externo. ¿Viste? Yo no digo que repitas, pero a veces, ¿no?, que uno lo memorice, ¿no? Eso es algo externo. La armadura, eso que predicó, enseñó Pablo, ok, está bien, pero es algo externo. Pero la fortaleza es algo interno. Es algo que debo trabajar yo mismo. La palabra tiene que derribar esa fortaleza que está en mi mente. Tiene que derribar esa construcción, ¿no?, que ha sido plantada por ahí por una mala información, por una mala enseñanza, por una mala educación, por nosotros prestar nuestra mente a cosas que no teníamos que, y aprendimos, porque uno, ¿de dónde aprende lo malo? Porque uno le dedicó tiempo. Entonces, ¿cómo sabe, no? ¿Cómo sabe uno que, vamos a poner un ejemplo, el que roba estéreo de autos, ¿cómo sabe? Ah, porque aprendió, de algún lugar lo aprendió. De la misma manera como nosotros aprendemos la palabra de Dios, por medio de escuchar, como digo yo, a pastores
que estén en el fundamento correcto, que estén enseñando la palabra de gracia, de justicia, ¿no? Por medio de la fe, porque como dije cuando comencé el video, a mí me enseñaron una fe que era para comprar cosas, que la fe se utilizaba para comprar una camioneta, para comprar una casa, pero ahora no nos habían enseñado a vivir por fe, porque para eso Dios te da la fe, para que vivas por fe, para que por medio de la fe puedas, como dice Pablo acá en Corintios, primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no puede, porque el hombre natural no conoce la fe. Mi mente, la parte que es natural de mi mente, no conoce las cosas del Espíritu. La mente natural, la parte de tu mente que es natural, conserva recuerdos, cosas emotivas, cosas emocionales, cosas lindas que te pasaron o cosas feas. Por eso hay gente que tiene traumas. Pero la parte que es espíritu es la que derriba, es donde entra, es la vía que Dios usa, donde entra la palabra de gracia, la palabra de justicia, donde ahí la fe comienza a ayudarte para derribar todo lo que es obstáculo para el espíritu. Vos decís, el espíritu de Dios no tiene que tener obstáculos, no debería tener obstáculos. Pero los obstáculos se los ponemos nosotros por la manera de creer. Tú puedes limitar a Dios, puedes limitar el obrar de Dios en tu vida por la manera en que tú estás creyendo. Recuerda en ese momento que Jesús le dice, cuando murió Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quiere decir que Jesús ya le había enseñado cómo se iba o se podía manifestar la gloria de Dios. Por eso después Jesús cuando ora dice, Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes y porque ya Lázaro ya está vivo. O sea, ya la oración de Jesús fue una oración de gracia. La oración de Jesús fue una oración de gracia. Dijo, gracias Señor, te doy, porque sé que ya Lázaro, el milagro ya ocurrió, y que ya Lázaro ha resucitado. Te doy gracias, Señor. Y esto es para que la gloria de Dios se manifieste en este momento aquí y ahora. ¿Ves? La gracia de Dios, la gloria de Dios, la fe, son cosas espirituales. Son cosas que son del espíritu, pero la gente no las puede ver. La gente, yo me acuerdo que en el Evangelio de Ley, veíamos demonios por todo lado. Nos habían enseñado que el demonio de esto, el demonio del otro, y lo pasábamos a las cosas materiales. Se te rompió el auto, fue un demonio. Pasó esto, fue un demonio que te cortó el cable. Pasó, y eran todo demonios lo que veían. Y nunca veíamos los ángeles de Dios. A mí nunca me habían enseñado. Yo eso lo aprendí acá con el pastor Leo y la iglesia de Nueva York. Que los ángeles están a nuestro favor. Que los demonios no tienen autoridad. Que el diablo está vencido. Que nosotros podemos vivir bien. Que puedes vivir bien. Que puedes ser feliz. Que puedes reírte. Que puedes triunfar en la vida. Que te puede ir bien. Que claro que sí. Viviendo. Bendecido con toda bendición, viviendo en bendición, viviendo bien, ¿no? Como dice un hermano que está allá en Miami, en Florida, él siempre dice, claro que sí, viviendo ordenadamente, ¿no? Diciendo, no es que nosotros andamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, ¿no? Disfrutando sanamente. Tú puedes hablar con una persona y hablar sanamente, hablar, ser amigos, hablar. Claro que puedes hacerlo, no es ningún pecado estar hablando con alguien, conversar, tener amigos, reírte, disfrutar. No es ningún pecado disfrutar, dar un paseo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hemos vivido mal porque nos han enseñado mal? Teníamos que guardarnos supuestamente para Dios, teníamos que estar
en un lugar encerrado o privándonos de comer, porque hay cosas que son en vano, como dice Pablo, ¿no? Como dice Pablo, ni la circuncisión en la gracia sirve de algo. Como diciendo, viste que los judíos tienen la circuncisión como algo, como lo más alto. Pero Pablo ahora viene y dice, ni siquiera la circuncisión vale de algo, sirve de algo en la gracia. Ahora, en la gracia, el sacrificio más alto ya lo hizo Cristo. No hay sacrificio que tú puedas hacer para superar eso. Ya Cristo lo hizo. Ahora, nuestro trabajo, nuestra tarea, ¿cuál es? Es dedicar tiempo a la palabra, dejar que la palabra actúe en tu vida. El otro día dimos un ejemplo en la iglesia de Moreno. Le mando un saludo a la pastora Mirta Salvatierra. Y yo les decía a las hermanas de allá que nosotros cuando compramos el removedor para la pintura, removedor, tú pasas a una chapa que tiene pintura y es un ácido el removedor y te pela la chapa, o sea, la pintura cae sola, tú no tienes que hacer nada. Pero lo que tienes que hacer es dejar actuar a la al removedor. Tú no puedes pasar removedor y estar queriendo pasarle la mano porque se te lastima, es ácido. Lo mismo la gracia, lo mismo el Espíritu de Dios. Tenemos que dejarlo que actúe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros seres queridos, en nuestras cosas, ¿no? Y no pretender nosotros, porque ya te digo, muchos, claro que sí, hasta nosotros, los pastores muchas veces tenemos fortalezas. Queremos que las cosas sean a nuestra manera, como nosotros queremos, ¿no? Y cada uno tiene su tiempo. Lo mismo hay hermanos que dicen, como dije recién, pastor, venga a orar a mi casa, venga a orar mi auto, venga a orar mi televisión que no enciende. Pero que yo ore no va a pasar nada, porque lo que tú necesitas es para que te ande el carro un buen mecánico o comprarte un carro nuevo. Lo mismo la televisión, si quieres que funcione, o te compras una nueva o llamas a un técnico, alguien que se dedique, que sea especialista en eso. Y eso es lo que la gente a veces no entiende de nosotros. Yo me acuerdo hace unos años cuando hablaba con mi papá y claro, yo antes, en mi adolescencia, nosotros éramos extremadamente pobres. Teníamos una casita de madera y claro, los alargues lo teníamos que hacer nosotros. Teníamos que hacer un cable con un enchufe de los dos lados y hacías un alargue. Todo lo teníamos que reparar nosotros. Y cuando mis padres terminaron su casa, cuando se rompía algo, arreglalo vos. O sea, todo lo tenía que arreglar yo. Y yo decía, papá, si se te rompió un caño de agua, llama al plomero. Si no te anda un enchufe, tenés que llamar a un electricista. Porque yo no soy electricista, no soy plomero. Y a veces peleábamos con mi papá sanamente, porque él no entendía que a veces nosotros necesitamos de alguien que sepa más que nosotros. Cuando tú no puedes algo, en tu vida tienes que discernir lo que es espíritu y lo que es algo material, lo que es algo material, lo que es algo físico. Pablo acá da a entender que la fortaleza es algo construido y claro, cuando vos imaginás lo que es un castillo, es algo físico, pero Pablo siempre ilustra algo espiritual, lo ilustra con algo material para que uno lo pueda visualizar, pueda entender, ¿no? Como cuando uno explica la ley, ¿no? La ley era todo la sombra, era todo simbólico, ¿no? El aceite representaba el Espíritu Santo, ¿no? Entonces era todo simbólico, la ley era todos símbolos, ¿no? La serpiente que Moisés levantó en el desierto era Cristo, ¿no? Era todo simbólico. Y en la gracia, entonces Pablo ahora en la gracia también da ejemplos para que la gente pueda entender, le sirva como ejemplo, ¿no? Pero son cosas espirituales, son cosas del espíritu. Por eso que dice Pablo acá, pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. El hombre natural piensa en las cosas naturales, en las cosas materiales.
hay mucha gente que es materialista, otros sentimentales. Si no le hablas bien, creen que vos estás enojado con ellos o que los atacás. Por eso a veces uno trata, a veces quiere dar un consejo, pero ahora a veces lo tenemos que hacer para atrás y no dar consejos, dar la palabra y listo. Si la persona entiende, entiende, y si no, listo, ¿no? Pero el que revela la palabra es el Espíritu de Dios. Pero antes, en el Evangelio de Ley, claro que sí, íbamos casa por casa, queríamos convencer a la gente, queríamos que la gente, que los familiares, que todos entren, ¿no? Como que uno quería obligar que la gente se vuelva a Dios, ¿no? Esa era nuestra tarea. Yo fui evangelista por años y nuestra tarea era esa, que teníamos que convencer a la gente para que venga, para que no se pierda, para que no pierda la salvación. Pero ahora, cuando venimos a la gracia de Dios, entendemos la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Ves? La salvación no se pierde, pero la salvación es por medio de la fe. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe es salvo por medio de la fe y no por obras. ¿Ves? La fe es para eso. La fe es para cosas del Espíritu. Por eso es que cuando nosotros hablamos fe, hablamos creyendo, ¿no? Las cosas se pueden acelerar, claro que sí. Cosas buenas pueden venir, pueden acelerarse. No es que pueden venir, pueden acelerarse en tu vida. Quizás lo que antes te costaba años, ahora por medio de creer correctamente, comienzas a caminar y comienzas a ver la manifestación de lo que tú has creído, ¿no? Hay gente que por mucho tiempo quería viajar a lugares y no es que no podía viajar, no se tomaba el tiempo para viajar solamente, porque dinero tenía, pero la persona decía, no, si yo gasto esto, después me va a faltar, ¿no? Y ahora viaja y dice, oh, pude disfrutar, ¿no? Hay gente que, yo conozco pastores que ellos separan el tiempo para viajes, ¿no? Ahora, en el mes de marzo, viene a Buenos Aires el pastor Javier Payán, mi tocayo, viene de México, viene a disfrutar, ¿no? Viene también a predicar, claro que sí, pero son gente, como te digo, que separa el tiempo para las cosas del Espíritu. Son gente que separa el tiempo para las cosas de Dios. Lo mismo nuestro pastor, el pastor Leo, cuando él viaja a algún lugar, él me dice, Javier, en tal fecha estoy por allá, entonces ya uno programa, puede ordenarse y no estar dando golpes al aire. Por eso es que es muy importante siempre poder darle espacio a las cosas del Espíritu, darle espacio a Dios, darle el tiempo, porque yo siempre pensé esto de joven, que he visto mucha gente que viene a las iglesias ya cuando le cortan una pierna o no puede caminar, pero qué bueno es que tú ya has servido, cuando tú hayas servido y no decir, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. No, nosotros le servimos a Dios porque somos agradecidos. Ofrendamos porque Dios nos ha prosperado. Ofrendamos y damos la vida por esto que creemos, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición. No es que lo hacemos para que Dios me dé. Entonces en la gracia las cosas cambian. Las cosas cambian en la gracia. Una de las cosas que me ayudó mucho fue una palabra que compartió mi pastor que dice que nosotros antes mirábamos para adelante, pero la bendición no es que va a venir, no es que está adelante, sino que está atrás, está hace 2000 años, fue nuestra victoria. Ya yo no había nacido y había sido bendecido con toda bendición. Mirá, yo buscaba en diferentes seminarios, congresos, lugares, que me den la bendición. Pero ahora,
conozco que ya fui bendecido hace más de 2000 años. Y estar bajo el pacto de la gracia es lo más lindo que hay, porque uno deja de correr, deja de estar en ansiedad, en afán, en querer ganar, en querer arrebatar, en querer hacer cosas que no habían enseñado. Sabes, muchas cosas no habían enseñado en vano. Que tú des 7 vueltas alrededor de la casa no te va a garantizar que Dios te dé la casa. Echarle aceite a un carro no te va a garantizar que Dios te dé el auto o que te funcione el auto. Yo he visto como pastores y ministros le ponían aceite de la que se usa en la iglesia para orar a los enfermos. Ellos le echaban al carro y le daban una palabra profética al carro, y eso no va a garantizar. Eso es una pérdida de tiempo, eso es usar mal la fe, es poner la fe en un lugar que no va. Si tú tienes la tarjeta de crédito y la quieres poner, no sé, en un lugar que no va, no te va a salir el dinero. Tú tienes que poner la tarjeta en el cajero correspondiente. No puedes poner tu tarjeta, la que se usa para viajar, la SUBE, la que se usa para el transporte, no la puedes poner en un cajero automático porque no te va a dar nada. Eso no es para eso. Lo mismo pasa con la fe. La fe, Pablo le enseñó a Timoteo, la fe no fingida. La fe no es para cosas que se pueden comprar. Tú puedes agarrar, ahorrar, juntar el dinero, trabajar o estudiar para aprender algo, tener un oficio, tener una salida laboral o poder emprender un negocio, emprender un taller, abrir una oficina. Nosotros cuando alquilamos un lugar, yo no pensé, cuando alquilamos acá en Villa Tesey, que comenzamos la iglesia para las reuniones, cuando alquilamos el lugar, ya la dueña del lugar nos dijo, hay una oficina ahí que la puede usar, que es para usted. Usted cuando renta el lugar, ya hay una oficina. Entonces yo entendí, Señor, el Evangelio de la Gracia es el Evangelio completo. No te va a faltar nada. El Evangelio ya está completo. No tienes que agregarle ni sacarle nada. Este Evangelio está completo. Yo por muchos años he trabajado en diferentes cantidad de trabajo. He trabajado en seguridad, he trabajado en fábrica. Tengo 20 años aportados y yo sé lo que es tener hasta 3 trabajos, cuidar personas en silla de ruedas, subir a diferente transporte porque no llegar con el tiempo, no poder comer, estar sin dormir por trabajar, estar en el mundo material, y yo sé lo que es todo eso. Pero ahora cuando Dios me trajo la gracia, todo ese tiempo comencé a usarlo para las cosas de Dios. Yo no digo que usted deje de estudiar o deje de trabajar, Dios lo va a guiar, pero Dios es el que ordena tu vida. Ahora nuestra tarea es derribar, darle lugar al Espíritu y derribar todo orgullo, derribar todo yo puedo, derribar todo eso que fueron mitos, fueron cosas que nos metieron en la cabeza, que tú podías todo, que tú puedes, que vas a ganar, y cuando las cosas después no se dan, la persona se frustra. Cuando la persona no se sana, se frustra, se pone mal. Por eso que Pablo dice, nosotros vivimos por medio de la fe. Dice, para que nadie se gloríe, ¿ves? Timoteo tenía una enfermedad y Pablo le dijo, escuchá, Pablo le dijo, tenés una enfermedad en el estómago, y le dijo, toma vino de vez en cuando para que esa enfermedad no siga avanzando en tu cuerpo físico. O sea, hay cosas que Dios, no sé, es por gracia, es vivir por fe. A Eliseo Dios no lo sanó. Eliseo, dice la palabra de Dios que Eliseo murió de la enfermedad que él tenía. Y Eliseo era profeta. La pregunta es, él no podía decir, Señor, sáname,
y ser sanado? Claro que sí, pero sin embargo dice que Él murió de la enfermedad que tenía. Entonces, si a nosotros no nos enseñan a vivir por medio de la fe, la gente va a querer vivir por medio de milagros, o por medio de obras, o por medio de cosas materiales. Hay gente que, como me dijeron el otro día, hablando con un hermano, me dice, pastor, ¿sabe lo que pasa? Yo estuve muy mal todos estos meses porque se me rompió el auto y yo con el auto iba hasta el baño un poco más si podía, porque para mí el auto era todo. Yo iba con el auto para todos lados. Yo el auto lo llevaba al lavadero, vivía para el auto. Y cuando el auto se me rompió, dice, se me vino el mundo abajo. Lo llevé a diferentes mecánicos y nadie podía descubrir qué era lo que tenía y resulta que un técnico descubrió que la falla que tenía ese auto era que me hicieron, alguien cambió los cables, alguien hizo un trabajo mal hecho, una reparación mal hecha, lo arreglaron mal y eso quemó otra cosa del auto electrónico, porque era un auto electrónico, estos que traen computadoras eléctricos, y dice, yo estuve muy mal porque yo iba con el auto hasta el baño, yo lo llevaba al lavadero, yo vivía para el auto, dice este hermano, y dice, yo ahora entiendo que yo lo que necesito es vivir por fe y saber que las cosas materiales hoy las tengo, mañana se puede romper, mañana se puede perder, se puede averiar, las cosas pueden cambiar. Como yo hablaba con ese pastor que le decía, ¿qué pasa si llega una enfermedad a tu vida? O si se te rompe el auto, o si algo pasa, algo cambia. Tú supuestamente llevas una vida ordenada, que ya tiene un formato. Eso es una fortaleza. Una fortaleza es un formato, una forma que tú dices, esto tiene que ser así, y es así, y es como yo quiero, y hay gente que es así, que vive de esa manera. Pero cuando tú vienes a la palabra de Dios, tienes que amoldarte a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, no se amolden a las cosas de este mundo, sino renuévense en el entendimiento por medio de la palabra de Dios. Cuando uno viene a la palabra de Dios, pasa como lo que pasó cuando Eliseo le dice, ¿no? Le da la dirección a este hombre, a este general del ejército de Siria, ¿no? Que le había dado grandes batallas, ¿no? Dice, había sacado en triunfo muchas veces y había tenido grandes honores. Entonces, como era una persona de renombre, la sirvienta le dice, tú tienes lepra, pero yo conozco a alguien que es un siervo de Dios y él va a guiarte, va a decirte, por medio del Espíritu de Dios te va a guiar lo que tú tienes que hacer para ser sano de esa lepra. Y este hombre cuando fue a hablar con el profeta, ni siquiera lo atendió el profeta, sino que lo atendió el discípulo de él, el criado. Y dice, ¿no? Él dice en su mente natural, dice, yo pensaba que iba a orar por mí, que me iba a dar la bendición, pero él me manda a que me tire 7 veces en un río podrido. Y muchas veces la gente nos mira a nosotros como si fuésemos un río podrido. La gente mira el envase y dice, no, no, ese no puede ser pastor. Esa persona, esa mujer, no puede ser pastora. Una mujer no puede ser pastora, o ese joven no puede ser un pastor, porque un pastor tiene que tener 50 años de ministerio, un pastor tiene que estar afeitado, como le dijeron a un pastor amigo de Puerto Rico. Él viajó a otra ciudad y claro, el viaje, viste que te crece un poco la barba y el pelo, claro que sí, o por ahí tenés ojeras del largo viaje, y él dice, yo creía que me iban a invitar a predicar, pero no me dejaron predicar, me dijeron que no porque estaba barbudo, con el pelo largo, y este pastor me llamó y un amigo me dice, estuve muy mal varios días porque nunca pensé que alguien me iba a rechazar
por mi parte física, por mi... nunca pensé, porque claro, lo que uno piensa como pastor, para nosotros lo más importante es la palabra. Lo más importante es la palabra, el espíritu. No importa de quién venga, ¿no? Si te lo están diciendo, un pastor de gracia, ¿no? Pero a veces la gente dice, no, yo no quiero que me hable yo quiero que venga, ¿no? Fulano de tal, ¿no? Y que me dé la palabra y me confirme, ¿no? Y encima quieren confirmaciones. Yo no quiero que me hable fulano de tal jovencito, o tal pastor que es un anciano y mira la barba, el pelo. No, yo quiero que venga alguien a ungirme acá, a mi casa, como hicieron con el rey David, ¿no? Pero David no era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía un buen corazón y era bueno, y le daba de comer a los pobres, sino que a lo largo de los años el Espíritu Santo fue transformando la mente de este hombre que llegó a ser rey, pero el Espíritu Santo siguió trabajando en la mente del rey David hasta llegar a tener la mente conforme a la mente de Cristo. Eso es tener el corazón conforme al corazón de Dios, es tener la mente de Cristo. Es lo mismo que Pablo dice acá, tener la misma mente de Él, porque si vos te pones a pensar, ¿cómo yo voy a tener la mente de Cristo? ¿Cómo yo, un hombre común y silvestre, voy a tener la mente de Cristo? Jamás voy a ser como Jesús, ni quiero serlo, porque Él fue el Cordero de Dios que vino a cargar con los pecados del mundo. No voy a llegar a ser. A nosotros en el Evangelio de la Ley nos enseñaban, tú tienes que ser como Jesús, la gente te tiene que escupir, tienes que sufrir, tienes que ayunar, tienes que pasar por un desierto, y inventaban cosas. Pero ahora cuando vengo al Evangelio de la Gracia, Él me dice, yo pagué el precio para que tú no pases lo que yo pasé. ¿Ves? Qué total diferencia. Y ahí se derriba toda fortaleza, ahí se derriba todo argumento de la mente del pastor Javier y de cualquier persona que esté escuchando esta enseñanza. Por eso que te digo de la misma manera que esta persona, este general, habló con el siervo de Dios, con Eliseo, y le dijo, y la sirvienta le dijo, considera lo que te está diciendo el siervo de Dios, no lo mires como un hombre común. Él te está guiando por medio del Espíritu de Dios, te está guiando por medio de la palabra de Dios, a que te tires, aunque tú lo veas como un río podrido, aunque tú lo veas como un pastor más, déjate guiar, ¿ves? Y este hombre cambió de la mente natural, de la mente emocional, emotiva, a la mente del Espíritu, se dejó guiar, le dio el tiempo, se tiró 7 veces y dice que la piel de este varón salió de ese río como la piel de un bebé. De la misma manera, cuando nosotros separamos este tiempo, estamos con el Señor, dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra mente, obra en nuestra mente, toda fortaleza, todo lo que se había instalado en nuestra mente, todo argumento, toda excusa, todo lo que no nos dejaba avanzar, crecer, vivir bien, disfrutar en esta vida, en esta tierra, es derribado por medio de la palabra, y nosotros podemos vivir, disfrutar, reinar en vida, y todas las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida, y todo nuestro ser es renovado. No hay enfermedad que entre en nuestro cuerpo. No hay enfermedad, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay ninguna cosa forjada ni por fuera ni por dentro de nuestra vida que nos haga entrar en maldición, porque estamos bendecidos con toda bendición por medio de la gracia de Dios. Así que espero que te haya gustado esta enseñanza del nuevo pacto de la gracia, y conectate con nosotros. Estamos en Spotify, en Facebook, en YouTube, ahí tenés las enseñanzas, en Instagram, en Drens, en todos lados, por medio de la radio Gracia Masiva, www.graciamasiva.jma, ahí encontrás en Google, te aparece la radio, podés apretar play y comenzar a escuchar. Renovate, que ahí hay pastores de gracia, dale tiempo
Deja que actúe la palabra en tu vida. Bendecido con toda bendición. Bye bye.